Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Atención. Desde marzo cambian los pagos a jubilados en ANSES. ¿De qué se trata? Además, final de un beneficio clave para jubilados, lo confirmó el gobierno. Y finalmente, el abogado previsional Norberto Marcarián brindó una interesante nota al periodista Víctor Hugo Morales, en la cual brindó información muy importante para jubilados y pensionados. Todo esto y más, en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El gobierno de Javier Milei confirmó que la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 llegará a su fin en marzo de 2025 y no será renovada. Esta decisión marca un cambio drástico en el acceso a la jubilación para quienes, hasta ahora, podían regularizar sus aportes faltantes mediante este programa administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Actualmente, 9 de cada 10 nuevas jubilaciones otorgadas se realizan a través del Plan de Pago de Deuda Previsional, un mecanismo que permite acceder a la jubilación sin contar con los 30 años de aportes requeridos. Sin embargo, con la finalización de la moratoria, se reducirá de manera considerable la cantidad de personas habilitadas para jubilarse. Según datos oficiales, en 2024, el 75% de las jubilaciones se obtuvieron mediante moratoria, cifra que ascendió al 79,4% en el caso de las mujeres. A partir de marzo de 2025, quienes alcancen la edad jubilatoria y no tengan los 30 años de aportes requeridos no podrán acceder a una jubilación ordinaria. Sin embargo, una alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, un beneficio que equivale al 80% de la jubilación mínima y está disponible para personas de 65 años en adelante. No obstante, es importante destacar que la PUAM no otorga derecho a pensión por viudez, lo que representa una diferencia significativa con la jubilación tradicional. Con este cambio, miles de personas que esperaban regularizar su situación previsional deberán evaluar nuevas alternativas antes de marzo de 2025. La finalización de la moratoria representa un desafío para quienes no lograron completar sus años de aportes y ahora deberán adaptarse a las opciones disponibles. En otras noticias, la abogada previsional Natalia Ponce de León brindó información de suma importancia para los jubilados. Escuchá lo que decía. Cada vez más la situación. ¿Crees que eso se va a corregir? Porque estamos además a nada de que termine la moratoria. Exactamente, eso es lo más grave aún, porque si bien la gente venía jubilándose y por poco que fuera la jubilación, le venía bien a la gente tener ese monto por mes, ahora a partir de marzo termina la moratoria, por lo cual la gente no se va a poder jubilar, la que se vaya cumpliendo la edad jubilatoria no le van a descontar por mes. Sí, lo que va a seguir es la otra moratoria para los que tienen menos de 10 años de la edad jubilatoria, van a poder adherirse, pero ¿qué pasa? Hay que pagarla al contado o en cuotas. Lo que no se va a poder más es jubilarte a los 60 o 65 años y que te descuente por mes la jubilación, por lo cual se va a jubilar solo un 20% de la gente que venía jubilándose hasta ahora. ¿Escuchaste eso, no? Se va a jubilar solamente el 20% para no llevar pánico ni mucha alerta. No es que el resto va a quedar afuera, sino que va a ser pensionado, sería como una suerte de pensión. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque los hombres pueden entrar en lo que es la PUAM, una pensión no contributiva, no tiene que ver con aportes, sino que simplemente por una ayuda del Estado a los 65 años te dan la PUAM, Pensión Universal para Adulto Mayor, pero tenés que tener 65 años, por lo cual la mujer a los 60 que no tenga aportes y no va a haber moratoria, no va a poder cobrar un beneficio contributivo hasta los 65 años. Hasta los 65 años. Exactamente. Luis Vicat como Exactamente. ¿Por qué? Porque la inflación que le dan al jubilado, 2,2%, para el aumento, no es la misma que encuentra el jubilado cuando va a comprar o los medicamentos, o los insumos, o las mercaderías para la comida. Es nada que ver. Los aumentos son mucho más también en los servicios, entonces el jubilado se ve cada vez más perjudicado por los aumentos tan chiquitos que son de la inflación. Esto le molesta muchísimo al gobierno, que se hable de esta realidad. Y esta es la verdad. A todos los gobiernos, quiero decir esto. No es solamente este gobierno. A todos les jode esto. Y todos prometen que a ellos no lo van a tocar.
todos hablan de los docentes y todos hablan de los jubilados. Alguna vez escuché a uno que tuvo un problemita ahora con su señora decir que le iba a sacarle la elixir a los bancos y se la va a dar al jubilado. Todavía lo estamos esperando, señores. Por eso terminamos en Milei. El problema más grave es que cada vez se agrava más la situación del jubilado. Estaban más o menos, estás peor y cada vez peor y peor y peor y cada vez vas cayendo en un pozo en donde la única forma o la única respuesta que encuentra un gobierno es pegarle palos y tirarle gas lacrimógeno. 05, enviaste un mensajito y te leemos acá como por ejemplo este mensaje que dice: hola, buenas tardes, ¿están dando de baja las pensiones no contributivas, Doc? Bueno, ese es otro gran problema que hay, que llamar a una revisión a casi 1 millón de pensiones no contributivas. Cambió la manera también de observar cuál va a ser la condición para otorgarlas o no, y eso hace que quiten las pensiones que ya estaban dadas y que sea mucho más difícil también otorgar nuevas. Así que estos se están citando, tienen que comparecer a la Junta Médica y le reevalúan, y muchos de los que ya tenían la pensión se las quitan porque hoy es diferente la manera de comprobar qué enfermedades y qué discapacidad tiene para poder otorgar la pensión no contributiva. Tremendo, Que podés enviarnos tu mensaje, muchos mensajes están llegando. Repetir el número 11 32 44 61 05 y la Doc te va a responder todas las preguntas. Bien, Lili, dale, vamos peor. ¿Hasta dónde vamos? ¿O hacia qué modelo vamos? Mira, yo creo que hoy ya estamos casi al límite. 280.000 pesos no puede vivir nadie. Nadie. O sea, ¿cuánto mucho más queda para sacarles? Nada. Creo que es hora de empezar a darle. Creo que ningún gobierno debería haber hecho esto con los jubilados. Y los jubilados no es una opción A, B o C, ni pensar en cómo se puede recomponer. Al jubilado hay que ayudarlo desde el Estado sí o sí, porque no está como dice la señora, no es un trabajador activo que dice cuántas horas voy a trabajar, cómo voy a hacer para pagar mi jubilación el día de mañana. Eso ya está, ya pasó la vida. Ya tienen 60 años, 65, no tienen posibilidad de mejorar su jubilación ni de hacer los aportes que no hicieron, tanto porque se trabajaba en blanco o en negro o porque era ama de casa. Entonces hoy hay que hacer que el jubilado cobre por lo menos 600.000 pesos por mes, por el simple hecho de que somos una comunidad argentina y que hay que apoyar a que el jubilado llegue a fin de mes bien. Ayer hacíamos ese cálculo, 600.000 pesos, que era más o menos lo que vos decís, que el Estado podría llegar a pagar, afrontar ese gasto, y lo que más o menos le permitiría comer al jubilado. Exactamente. Comer, no mucho más que eso, Ahora, la mayoría de los jubilados empieza a darse el laburo hasta el final de su vida. Exacto, no vas a encontrar al jubilado que te diga, estoy cobrando la jubilación, y que además también esté haciendo alguna changa, algún trabajo, porque obviamente con 280.000 pesos es imposible llegar a fin de mes, complicado aún más con los medicamentos que hoy muchos se los sacaron por diferentes razones. Como decía Miguel Ponce, si tienes un auto de menos de 10 años no tenés los medicamentos gratuitos, si cobras más de un haber y medio no lo tenés, si tenés una prepaga no tenés. Entonces se afina mucho más el momento de llegar a fin de mes y no poder tener para comprar la comida o los medicamentos. Claro, el tema es que si vos no tenés casa, no tenés auto, no tenés esto, no tenés lo otro, y ganás 340.000 pesos. Claro, está más complicado, porque claro, con un alquiler... Ya que tenés el relevamiento, por lo menos dale una mano al flaco ese, o sea, no es para joderlo, digo. Y otra cosa, debería haber sido automático al revés, es decir, que el gobierno vea a las personas que tienen más de una vivienda, que tienen una prepaga, que cobran más de 400.000 pesos, a ese sacarle quizás los medicamentos, aunque es una locura, pero no, lo hicieron al revés, se lo sacaron a todos, y que cada uno vaya a probar que no tiene esa condición para que se lo vuelvan a dar. Que es un derecho adquirido, que es más o menos lo que recién decías, Natalia. Porque recién decías, bueno, no, pará, porque el tema es, van por las pensiones, pero las pensiones también es un derecho adquirido. Ah, no, bueno, pero la verdad es que no tenés... Es muy relativo y subjetivo el hecho de cuánta discapacidad podés llegar a tener. Todo eso es muy subjetivo. O sea que si te analiza un médico libertario, te va a decir que tenés el 10% de incapacidad, y por ahí un tipo un poco más humano te va a decir el 50%. Totalmente. Es muy grande. Que yo lo veo. Según el momento del país, van a una junta médica y le dan el 66%, y en otro momento te dan un 40%. Claro. Pero la persona, ¿cómo puede ser que varíe tanto? Y es por esto, porque según las circunstancias que y en las definiciones, ahí lo que vos decías, Natalia, tienen como un método muy empresarial, que es el método de... En tanto, el gobierno confirmó que a partir de marzo de 2025 los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un incremento en sus haberes. Este ajuste, determinado por la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, estará basado en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, lo que garantiza una actualización mensual conforme a la inflación. El aumento de marzo será del 2,2%, correspondiente a la inflación de enero, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Además, los jubilados que perciban el haber mínimo podrían acceder a un bono extra de 70.000 pesos ya confirmado por el gobierno. ANSES ya definió el cronograma de pago para jubilados y pensionados, que se realizará según la terminación del DNI. El inicio de los depósitos será el miércoles 12 de marzo, extendiéndose durante los días siguientes hasta completar el calendario.
Con la aplicación del aumento del 2,2%, los haberes jubilatorios quedarán de la siguiente manera. Jubilación mínima, pasa de 273.086 pesos en febrero a 279.094 pesos en marzo. Jubilación máxima, sube de 1.837.613 pesos a 1.878.041 pesos. ¿Quiénes reciben el aumento de marzo? El ajuste en los haberes también impactará en otras prestaciones de ANSES, beneficiando a distintos grupos. Jubilados y pensionados del SIPA. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM. Beneficiarios de pensiones no contributivas, PNC, por invalidez y vejez. Titulares de la Pensión Madre de 7 hijos. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH. AUH por hijo con discapacidad. Asignación familiar por hijo. Por otro lado, el abogado previsional Norberto Marcarián brindó una interesante nota al periodista Víctor Hugo Morales, en la cual brindó información muy importante para jubilados y pensionados. Escuchá lo que decía. La mañana. Saludamos a Norberto Marcarián, abogado previsional. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, prestigioso periodista Víctor Hugo. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Los jubilados siguen sin poder ganarle a la inflación. Tengo un estudio del CEPA que seguramente usted también conoce. Los aumentos que se hubiesen otorgado por la fórmula anterior eran superiores, ¿no? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, sin movernos del punto en que estamos, ¿no? Primero, que todos estos estudios que hacen, los censos y todas estas consultas, siempre tienen un margen de duda, porque después habrá visto usted también que cuando vienen incluso hasta las elecciones, cada vez que hay consulta, dicen va a ganar este, va a ganar el otro, tantos votos tiene este, tanta intención el otro, y después resulta que sale exactamente lo contrario. No obstante, yo les digo que hace 30 años también los jubilados estaban con el problema de que no les alcanzaba y teníamos que ayudarlos, nosotros los hijos, que ahora cambió, porque ahora los hijos a lo mejor están sin trabajo, pero realmente con respecto a los remedios de PAMI, es cierto que para ellos se le encarecieron algunos. Lo que pasa que también los laboratorios, las farmacias coincidieron en que pasen a la grilla general algunos remedios que eran de PAMI, entonces ya PAMI no los considera. Pero de todos modos hay algún método para que puedan pedir esos medicamentos por vía de excepción. De todos modos, yo les digo lo siguiente. Hace unos años atrás, yo tengo clientes de todo el país, ¿no? Gente que son jubilados, pero más que clientes son amigos. Va un señor que le faltaban las 2 piernas a cobrar. Nosotros hicimos un juicio de reajuste jubilatorio. El hombre está ganando la mínima. Y resulta que, de acuerdo a, póngale ahora 300.000 pesos, y de acuerdo al juicio de reajuste jubilatorio, le preguntamos cuánto estaba cobrando y le correspondía cobrar más de 1,5 millones de pesos de lo que sería hoy por mes. Entonces, fíjese usted que nosotros cuando hacemos el juicio podemos ir para atrás desde el momento que hicimos el reclamo ante ANSES más el juicio, 2 años para atrás nada más, no desde que la persona se jubiló. Fíjese usted cuánto dinero le faltaba cobrar. Lo que pasa es que ANSES primero que liquida las jubilaciones con apenas un 45, a veces un 50% de lo que a la persona le corresponde por lo que hubiera trabajado, es decir, la Corte Suprema dice, le corresponde al jubilado del 70 al 86% del monto que tendría que estar cobrando si estuviera trabajando. Pues ANSES hace los cálculos contrarios. Después están diciendo que, bueno, faltan 4 personas en actividad para mantener un jubilado. Pero resulta que ANSES está percibiendo de 120 impuestos nacionales de dinero permanentemente. Es un organismo multimillonario. Y después está, bueno, que cada gobierno que vino suspendía la ley de movilidad y ponía discrecionalmente los montos. Entonces así se fue deteriorando el sueldo. Y por último, la Corte Suprema de Justicia dijo que
la movilidad de los jubilados corresponde que la establezcan las cámaras de diputados y senadores del país, cosa que usted se habrá fijado bien que por actitudes mezquinas ninguno de estos legisladores se puso nunca de acuerdo, por lo menos entre distintos bloques, para decir, bueno, vamos a resolver de una vez por todas el problema de los jubilados. Bien. Entonces vino aumentarles todos los meses de acuerdo al índice de precio del consumidor. Está bueno, lo que faltaría es que hubieran aumentado la base imponible, la base de que se paga. Eso no se hizo nunca, y tampoco lo que se hizo nunca de parte de los legisladores es decir, bueno, el bono lo vamos a incorporar al sueldo de los jubilados, que hubiera sido bueno. Entonces, si hubiera sido bueno, pero usted lo dice muy velozmente. De todas maneras, discúlpeme. Lo dice, que es un error mío. No se preocupe. Pero el bono no es que qué lástima que no dieron el bono, no lo dieron. El bono es gravísimo. Desde marzo en adelante. Claro. Ahí estafaron a los jubilados en muchísimo dinero. Y se sabe que lo estafan porque están achicando todo lo posible. Anunciaron ahora que no van a cambiar el bono. ¿Por qué lo hacen? Porque le querían ofrecer al Fondo Monetario Internacional que decía tranquilo, los jubilados, no más moratoria, los vamos a tener ajustados de esta manera. Y esto es lo que nos pone siempre en una situación, a veces porque no van bien las cosas, pero a veces porque hay mucho egoísmo. Pero lo ha descrito muy bien en cuanto a cada uno de los detalles que hacen a la eterna desconformidad de la clase previsional, salvo algunas excepciones. Doctor, le agradezco muchísimo y la seguimos. La situación, pero hay que tratar de que los diputados se pongan los pantalones largos, así es, y se pongan de acuerdo entre todos los bloques políticos para resolver. Pero hay mucho egoísmo, usted lo dijo a la pasada, hay mucho egoísmo, doctor, mucha cosa de intereses sectoriales que impiden llegar a un buen acuerdo. Otra vez, muchísimas gracias, el doctor Norberto Marcarián, abogado previsional. Trabajador social, la verdad que un trabajador fundamental del equipo de salud y muchas veces no es reconocido en su justo. Trabajadoras y trabajadores, todos. Que hacen una tarea impecable y muy importante en el sistema de salud. Bueno, para terminar con la ronda de los invitados y después le voy a abrir la palabra a los diputados, vamos a escuchar a Cristian D'Alessandro, abogado especialista en Derecho de Previsión Social y en Derecho de las Personas Mayores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy lamentablemente nos toca volver a esta Cámara, a este cuerpo, para hablar nuevamente de la situación de los jubilados, en particular de los afiliados al PAMI, un PAMI que desde que asumió hace un año Javier Milei empezó con la poda indiscriminada de prestaciones, que se materializó la semana pasada en la quita de lo que tenían, del 100% de cobertura en los medicamentos. Absolutamente me niego a naturalizar que por ingresos un jubilado reciba o no los medicamentos al 100% de cobertura. Me niego, porque como dijo el doctor Semino, tanto los trabajadores, tanto los jubilados aportaron durante toda su vida de trabajo, durante 30 años, desde el año 1971. Desde el 13 de mayo de 1971 que el PAMI está en funciones. Pero me tomé el trabajo de contarles en este año lo que Javier Milei está haciendo en el PAMI, que se materializó, vuelvo a decir, con estos medicamentos gratuitos que no son gratuitos, pero para que se entienda. Desde hace un año, Javier Milei lo que hizo que apenas asumieron, hayan quitado el plan alimentario. O sea, les quitó 15.000 pesos que le daban en atención de comida a los jubilados. Nada se dijo. Fue al principio de la gestión. No hubo absolutamente comunicación alguna y ausencia de los directores de PAMI o del director de PAMI, que a propósito venía ya de las gestiones anteriores, que se atornilló en el cargo y empezó con la poda. Nada al respecto de esto y de lo que se iba a venir. Sí, el 18 de marzo,
un comunicado sin fecha, pero están en las redes. Es el primer comunicado que el director ejecutivo por lo menos hace mención a la situación difícil del PAMI. Dice, el PAMI está en una situación crítica. Esto es lo que comunicaron. Y entre otras cosas, advierte que el PAMI es un paciente que está en una situación crítica y que, por ende, va a reducir casi en un 50% los rangos jerárquicos. El paciente está en una situación crítica. Este comunicado fue el principio de todos los artilugios que hoy están haciendo. Porque con esta excusa de que el PAMI está en una situación crítica, empezaron cortando la aplicación de la vacuna contra la gripe antes de tiempo. Lo hicieron con la excusa de que se cerraba la campaña de vacunación 2024 y que en principio se tendría que abrir 2025, pongo en dudas. En plena oleada de frío, eliminó el programa Calor Mayor. Yo no sé cuáles son de ustedes, diputados y diputadas, diputados de la región patagónica. Bueno, sepan que en pleno julio, en septiembre, ya les digo, 21 de septiembre, el día de la primavera, hubo una tremenda nevada en Cabiagüe, en Neuquén. Una tremenda nevada que la mostraron muy lindo los usuarios en Twitter. Mientras tanto, habían cortado el plan Calor Mayor. Que eso significa darle leña, darle frazadas, darle un subsidio o un vale por combustible a los afiliados del sur, que no tienen calefacción propia, en plena nevada, alegando que ya el frío había pasado. En junio hicieron los primeros recortes, junio, julio, agosto, de los remedios de los jubilados, implementando la vieja resolución de Mauricio Macri, la que limitaba la cantidad de remedios con cobertura y poniendo a Javier Milei en lo que es Macri igual Milei, Milei igual Macri. Más tarde se puso en dudas el sistema de validación de recetas electrónicas, un sistema que muchas medicinas prepagas y obras sociales tomaron como ejemplo, en donde el PAMI tiene ese puntapié de haber auditado a través de esas validaciones de recetas el consumo indiscriminado que tanto el gobierno, tanto de Mauricio Macri, tanto de dicen que los jubilados tienen. Se acabó la fiesta de los medicamentos. Sin embargo, el médico de cabecera o el médico especialista no puede recetar más que lo que pone ahí y el validador autoriza por lo que el médico prescribió. Entonces no hay forma que haya libertad para dar medicamentos y que mucho menos un jubilado le dé los medicamentos al hijo, a la hija, o, lo que es peor, lo venda en el mercado negro. Porque es casi imposible. Y yo no creo que ningún médico, hay médicos en la sala, pongan a disposición su título y en juego su título y su honra por una receta del remedio de la presión. No lo creo. No creo que jueguen con un título. Puede llegar a ver. Pero eso no es la estafa y eso no es lo que mueve el amperímetro para que nuestros jubilados hoy se queden sin la cobertura al 100%. Sigamos con, brevemente, los recortes o lo que empezaron. Pusieron en jaque el sistema de salud de los hospitales y también empezaron a joder, perdonen el término, con el sistema de salud del Hospital Español. Desreguló, esto es básico, lo dijo el doctor Semino, el precio de los remedios, de los cuales como el PAMI, como principal comprador a la industria farmacéutica,
tenía un precio diferencial. Más baja que la inflación de los medicamentos que cualquier mortal tenemos en nuestra cobertura de prepaga. Entonces, el precio del medicamento del jubilado no solo aumentó, porque aumentó todo, sino porque aumentó por encima de lo que aumentó la inflación promedio, porque el gobierno desreguló el precio de los medicamentos PAMI. Quitó del vademecum los medicamentos que antes tenían cobertura, haciéndolo de venta libre. El doctor Semino dijo, por ejemplo, el omeprazol, pero toda la línea del Prazol. Eso hace que los jubilados hoy tengan que pagar, y todos nosotros, porque ya no lo tenemos en la cobertura de la obra social, tengan que pagar el remedio sin ningún tipo de descuento, ni siquiera con el 40%. Entonces, y hay más que yo no lo pude chequear porque salieron noticias muy chiquitas, por ejemplo, un centro de rehabilitación que lo pongo en el tapete, no sé si la diputada Albana Bonlovich puede afirmar o rectificar mi noticia, lo que salió en algún momento, que el gobierno no autorizó la inauguración de un centro de rehabilitación en Capital Federal para personas con discapacidad física que había inaugurado o que había hecho la gestión anterior. Eso no lo sé, salió en alguna noticia, pero cuando intenté indagar no encontré más noticias, más información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vemos hoy es un pedacito de lo que se va a venir si no se pone un freno, si ustedes no ponen un freno. Digo, ustedes son los representantes del pueblo, los representantes de todos nosotros. Son los que acompañaron, muchos de ustedes, la ley base. Los que acompañaron en no dar el quórum suficiente para rechazar el decreto que, entre otras tantas, impone un montón de emergencias. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que pensar qué es lo que queremos para nuestro país y para nuestros jubilados en particular. El impuesto país que se va y que no lo pretenden prorrogar o cambiar, sostenía y sostiene una parte importante, entre otras cosas, de los medicamentos que tienen cobertura al 100%. Esos medicamentos que hoy el gobierno se los quitó y les hace hacer el trámite del arbolito de mostrar la pobreza, hace que unos pocos puedan viajar más barato a Brasil. ¿A costa de qué? Y ahí los interpelo a ustedes. ¿A costa de qué? De que millones de jubilados y jubiladas, 5.300.000 jubilados tiene la obra social, de los cuales prácticamente 3 millones se van a quedar sin la cobertura de los medicamentos gratuitos. Ya está dicho los que tienen un auto de 10 años de antigüedad, la segunda propiedad, eso no me voy a detener. Yo como sociedad, si tengo posibilidad de viajar, bienvenido, pagándolo lo que corresponda. Pero ustedes, que son los que tienen la lapicera como para crear un proyecto de ley implementando un impuesto específico para que se siga sosteniendo los medicamentos con 100% de cobertura, van a ser responsables, si no lo hacen o si no hacen algo, de que millones de jubilados y jubiladas no puedan tomar el remedio. ¿Y saben qué pasa? La medicina preventiva justamente previene. Todo lo que hoy se está ahorrando el gobierno, o lo que pretende ahorrarse el gobierno, a la larga o a la corta, lo va a pagar el sistema de salud. Porque quien no toma la medicación, salvo un diputado que salió a decir muy livianamente que bueno, ponía en dudas que una persona se muera por no tomar el medicamento. Yo no soy médico, pero 2 más 2 son 4. Si no tomo un remedio, se me va a empeorar la calidad de vida. Entonces,
todo lo que no se gaste hoy va a ser un problema mañana. Porque cuando el adulto mayor, la persona mayor y en el rol de jubilado no pueda comprar o no está comprando el remedio y se le empeore la calidad de vida, además de que no come, además de la situación de deterioro cognitivo que empiezan a sufrir, porque la depresión lleva a un deterioro cognitivo, va a ser catastrófico, va a ser la nueva pandemia que el Estado argentino va a tener que soportar, y ahí sí digo soportar, porque la carga va a ser mucho más cruel y más dura. Nosotros, con la doctora Valeria Carrera, ante el pedido de un jubilado que de un día para el otro se quedó sin su medicación de EPOC, que tiene EPOC, yo no soy médico, pero es una situación que la tiene que controlar con la medicación, presentamos una actuación judicial en la que le pedimos al juez que suspenda por al menos 60 días esta carnicería humanitaria. Decimos, no nos contentamos y no naturalizo esto, pero sí que ante la situación se suspenda toda vez que tenemos las fiestas de por medio, días que son inhábiles, vacaciones de los médicos, el rayo del sol y las amansadoras en las colas del PAMI. Todo eso, me decía una médica de cabecera, que provoca o va a provocar que ya en diciembre y en enero, como mínimo, los jubilados tengan que pagar lo que antes tenían de cobertura al 100%. Como mínimo, porque hay especialistas o médicos de cabecera que el turno lo dan dentro de un mes o dentro de 2. Y si el jubilado tiene que demostrar la pobreza y además tiene que ir al médico de cabecera, que están abarrotados también por esta desinformación y esta crueldad que se está dando, la realidad es que tenemos que hacer algo, tienen que hacer algo. Yo planteo ciertas cosas que creo que, al margen de los medicamentos al 100% sin costo, que hoy es lo que nos motiva, pero que en realidad es todo lo que viene haciendo y todo lo que va a pasar, encontré algo que tendrían que saber. El día 12, a ver si lo digo bien, lo anoté, no quiero la información. Salió el 12 de noviembre, el título de Infobae, dice: el gobierno quiere que los jóvenes paguen un seguro de salud para financiar la atención médica en la vejez. El gobierno quiere que los jóvenes paguen un seguro de salud para financiar la atención en la vejez. Es el PAMI. Quiere decir que lo que está haciendo o pensando el gobierno es encerrar el PAMI. Y dice, según supo Infobae, la idea analizada en el Ministerio de Salud es analizada y propone invertir en salud en la juventud para gastar menos cuando llegan los problemas. Es el PAMI. ¿Qué quieren hacer? Cerrarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de esta forma. A las provincias ahorcadas porque no les dan recursos, les van a tirar los viejos en su sistema de salud. Jubilados, y digo mis viejos en el mejor sentido, porque son mis viejos. Jubilados que la mayoría cobran una jubilación mínima. Jubilados que cobran la mayoría una jubilación mínima, o sea que aportan en un 3%, que son menos de 10.000 pesos. ¿Qué sistema de salud, sea público o sea privado, se puede sostener con 10.000 pesos? Entonces, el cierre del PAMI es inminente. Entonces ya no van a tener medicamentos, no van a tener plan
calor, el programa alimentario. No van a tener nada. Esto lo tienen que saber ustedes porque son los que después van a levantar la mano. Y muchos ya levantaron la mano a favor de este gobierno. Y están sentados acá. Y después despotrican en Twitter diciendo, ¡ay, qué barbaridad lo que hacen! ¡Oh, vamos a llamar a este para interpelarlo! Y son los que levantaron la mano sabiendo lo que iban a pasar. Y tienen la desfachatez de acomodarse en las listas de acuerdo a la ocasión. Sí, es invitado para eso. ¿Sabe por qué, diputada? No dialoguemos. ¿Saben por qué, dialoguemos. diputada? ¿Sabe Alessandro. por qué, diputada? Porque, y con esto cierro, sepa que cuando terminen sus funciones, diputada, por más altísimos salarios, y si se sintió aludida, póngase el saco, porque usted saltó, sepa que los altísimos salarios que tienen todos ustedes hoy, cuando lleguen a la jubilación, van a tener un tope de hoy 1.700.000 pesos, como mucho. Y van a volver a tener la obra social del PAMI, diputada. Va a tener el PAMI, salvo que tengan cuentas offshores, ellos y las esposas de ellos, que puedan sustentarse la salud a futuro. Pero el PAMI lo va a tener usted, diputada. No dialoguemos. Entonces por favor. no, porque se hizo cargo. No, terminemos. Bueno, con esto cierro. Espera. Déjalo. ¿Ya terminó? Sí, con esto cierro termina. y digo, Ya termina. ustedes van a tener el PAMI de cobertura. PAMI que ustedes tienen que cuidar. PAMI que ustedes tienen que proteger y defender, porque se están protegiendo y defendiendo ustedes y también van a estar protegiendo a los 5.300.000 jubilados y jubiladas de la República Argentina. Bueno, muchas gracias. Sí, diputada Carrizo. Ahí está. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.